Eh, sí, hoy día es B37. Que todos los que puedan entrar a la sección del B37 pueden venir ahora. No sé si ustedes pueden entrar a otras clases, pero bueno, ustedes sabrán más que yo. Ya, entonces vamos a empezar la clase ahora. Sí, nadie más entró por el momento. Pongan presente, sí, a los que no han puesto todavía. Puedo compartir porque siempre llega alguien, entonces tengo que admitirlo. A ver, ya. Entonces, nosotros estábamos viendo potencia, ¿cierto? Eso es lo que vimos hoy día en la mañana. Lo bueno de recuperar clases es que bueno, por lo menos hoy día es el mismo día, así que tenemos fresquitos los conocimientos. Ya. Entonces, vimos potencias y raíces y em, tampoco concentrar mucho si están entrando. Entonces, espero que entren, pero como hoy día andamos medio descoordinados, están entrando atrasados. Eh, Ya, entonces, lo que vamos a ver de potencia y raíces es lo siguiente. Bueno, vamos a ver, en la clase de hoy se va a ver el objetivo de aprendizaje, los contenidos, un reforzamiento de contenido y ejercicios y problemas. Esto es lo que habíamos empezado a ver hoy día. Y nuestro objetivo de aprendizaje es aplicar propiedades de potencias y raíces a la resolución de problemas en diferentes contextos. Entonces, los contenidos de la sesión, como dijimos, bueno, ahí aparecieron todos juntos. Para hacer la definición de potencia, propiedades de ella, notación científica, ejercicio de problemas resueltos, raíces enésimas, propiedades de las raíces, método de racionalización y ejercicio de problemas resueltos de racionalización. Y nosotros habíamos visto lo que era potencia, ¿cierto? En un comienzo uno puede pensar que unas potencias eh, es tomar un elemento real, cualquiera que va a ser el elemento de la base, y este n en un comienzo es un valor entero, o sea, perdón, natural. ¿Por qué? Porque necesito que a la n, su interpretación es que sea igual a por a por a por a n veces. ¿Ya? Entonces, la potencia tiene que ser un valor natural. Entonces, vamos a ver propiedades y la notación científica para ciertos valores. Entonces, eh, habíamos visto este ejercicio y lo que teníamos era que teníamos dos propiedades aquí para resolver este ejercicio. La que hace que si tengo bases iguales, ¿cierto? Y tenemos una multiplicación, entonces se va a mantener la base, ¿cierto? Y se suman los exponentes. Y la otra propiedad para resolver este ejercicio es que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 siempre me va a dar 1. ¿Ya? No, eso lo vimos en la mañana, así que no voy a pasar más allá de... Entonces, ejercicio 2, resuelve las siguientes operaciones. Entonces, tenemos
tenemos, ¿hay alguien? No, vamos a ver. Tenemos esta propiedad que a elevado a la m elevado a la n, ¿cierto? Va a ser igual a la base, vamos a mantener la misma base y vamos a multiplicar los exponentes. En este caso va a ser m por n, ¿ya? Entonces va a ser a elevado a m por n. Y con esa propiedad podemos resolver el ejercicio y saber qué me da eso. Otra cosa también, otra propiedad que vamos a tener es que si el exponente es par, ¿cierto? El menos a va a ser igual a elevado a 2n. Y entonces el resultado es ese de ahí. 9/5 elevado a 24. Eso le habíamos quedado. Y bueno, aquí el tips ya no es una propiedad porque dice que no existe propiedades para la suma. Y por lo tanto tenemos que sumar, ¿cierto? De tal forma que me dé el resultado. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Por ejemplo, aquí hay 4 valores que son iguales. Entonces son 4 veces el valor. Y ahí lo podemos reemplazar. Me queda 2 elevado a 2 por 2 elevado a 6 menos 2 elevado a 2 por 4, que ahí tengo una potencia. Y por lo tanto todo eso me da 2 elevado a 8 menos 2 elevado a 8 y eso me da como resultado 0. Y habíamos visto la notación científica, que no sé si hay mucha discusión en esto, pero este número chiquitito, chiquitito, se puede escribir como 1,213 por 10 elevado a 4 menos 13, donde 4 es la cantidad de dígitos distintos de 0 y 13 es la cantidad de dígitos que tiene el número, de 4 menos 13. Y entonces el problema 1, bueno, para resolver el problema 1 tenemos que, ¿cierto?, analizar y pensar cómo hacerlo. Por lo tanto, tenemos que seguir los 4 pasos de Polya, identificando los datos, planteando planteamiento del problema, o sea, tenemos que pensar cómo realizar el problema. Nos damos cuenta que como esta tiene una potencia mayor que la otra, hacer la división de ellas, vamos a poder encontrar el valor de x. Así que esa es una buena estrategia para poder para saber el resultado y no estar más o menos como a la deriva en el sentido de poder encontrar un valor tal que cumpla esas con 2 condiciones. Bueno, y ese va a ser nuestro planteamiento. Vamos a decir que vamos a querer encontrar el valor de x dividiendo esos 2 valores. Lo que habíamos dicho en la mañana. Y por lo tanto, podemos resolver la ecuación y poder encontrar el valor. Y lo último que siempre se nos olvida, ¿cierto? Escribir la respuesta, porque decir ya este valor, bueno, encontré el valor de x, pero ¿qué cosa era x? Eso es como la conclusión final y eso es importante responder. Bueno, están haciendo una pregunta, así que hay que responder la pregunta. Entonces el valor de x es 3. Era lo que me estaban preguntando. Y bueno, nosotros ahora entonces vamos a empezar con raíces. No se dijo en un comienzo, pero tenemos más propiedades de las raíces, o sea, de las potencias, ¿no? Yo dije, ¿cierto? Recién que a elevado a la n, a puede ser un valor real, ¿cierto? Pertenece a los reales, pero los naturales, para la definición, tienen que pertenecer a los naturales, porque a elevado a la n va a ser igual a por a por a, y entonces n es la cantidad de veces que se repite a, n veces, ¿cierto? Bueno, pero podemos extender esto, extender pluma, no, poner otro color. Ahora yo quiero que no sean los naturales, quiero que sean en los enteros. En los enteros. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a definir cuando tengo una potencia entera? A elevado a
vamos a ponerlo entero m, ¿ya? Entonces m va a ser un número negativo, supongamos, va a ser igual a n, donde n pertenece a los naturales. Estamos en ese caso, entonces a es igual a menos n, ¿cierto? Y la definición o la propiedad que vamos a decir es que esto es igual a 1 partido por a elevado a n. Es decir, esto es 1 partido por a por a por a n veces. Así que no es tan diferente a lo anterior, ¿cierto? Pero ya me dan una condición para poder extender el conjunto de los posibles exponentes que tenemos en las potencias. Ahora estoy tratando de entrar a las raíces. Entonces esa es una pequeña extensión. Este es el paso 1, que es la definición. Aquí el paso 2, que vamos a extender los naturales a m que pertenece a los enteros. Bueno, estamos haciendo pertenecer a los enteros. Y en el tercer caso, vamos a suponer ahora m r, vamos a poner, de racional. R pertenece a los racionales. Y queremos saber cuánto es a la r. ¿Ya? Esa es mi pregunta. Bueno, entonces, si R es racional, entonces va a ser de la forma m partido por n, ¿cierto? Donde m y n son números enteros. Donde m y n pertenecen a los enteros. Entonces, ya no es tan signo de interrogación aquí, sino que va a ser a elevado a m partido por n. ¿Ya? Y entonces esto va a ser igual a elevado a la m, como antes, y todo esto elevado a 1 partido por n. Donde este valor de aquí va a ser el que vamos a definir como la raíz enésima de a elevado a la m. Si m vale 1, tenemos el caso anterior. A este de aquí yo lo puedo escribir como a elevado a 1 partido por n. Claro, ¿por qué? Porque si yo multiplico o lo elevo todo a la n, ¿cierto? Esto va a ser igual a elevado a 1 partido por n elevado a la n por b elevado a la n. Esto de aquí se multiplica y me queda n partido por n y acá me queda b partido por n, es decir, a es igual a bn. Es lo que me está diciendo acá. Entonces, estamos extendiendo, ¿cierto? Los exponentes de una potencia en nuestros diferentes conjuntos. Partimos los naturales, podemos definirlo en los enteros y ahora estamos tratando de definirlo en los racionales. Y como están en los racionales, entonces este tipo de números se van a llamar raíces y este se va a llamar raíz enésima. Esa es la raíz enésima de A. Ese es el nombre de ese número, la raíz enésima de A. Y en este caso va a ser igual a B. ¿Ya? Eso vamos a tratar de verlo. Ahora voy a tener que borrar todo. Ah, qué bien. Ahí puede encontrar algo que puede borrar todo. Y ahí entonces vamos a decir que voy a tener el n, es un valor entero mayor que 1, ¿ya? Con a que pertenece a los reales, si n es impar. Ya es necesario que pertenezca a los reales positivos el 0 si el n es par. Porque acuérdense que la raíz cuadrada de menos 1 no pertenece a los reales. Entonces, por eso, si la base, ¿cierto? Que este valor de a tiene que ser positivo 0 siempre y cuando el exponente es par.
Eso es lo que tenemos. Entonces, potencia de exponente fraccionario, la raíz enésima de a elevado a la m, la vamos a escribir así, ¿ya? Porque aquí, aunque no la escriban, ¿cierto? Tenemos que la raíz enésima de a va a ser igual a elevado a 1 partido por n. Y entonces, ¿qué propiedades tienen las raíces? Por ejemplo, tiene el producto de raíces de igual índice. Yo tengo las raíces de igual índice, vamos a multiplicar lo que está dentro. Y eso viene de las propiedades de las potencias. Ya si tengo dos fases distintas, pero con potencia igual, ¿cierto? Eso es la potencia igual y vamos a multiplicar la fase, que es lo mismo que está acá. Bueno, la división es lo mismo, ¿cierto? Así que se comporta de la misma forma. Hablo de lo mismo, ¿cierto? Porque tengo la raíz enésima de A partido de la raíz enésima de B. Y entonces cuando yo quiero hacer la división, lo que hago es multiplicar por el inverso, ¿cierto? O escribir así, de esta forma. Podemos tener la raíz enésima de A partido por la raíz enésima de B, o colocar toda la raíz enésima de A partido por B. Sin problema. La raíz de una raíz en la raíz enésima de la raíz enésima de A va a ser esto de aquí. Y eso pasa porque estas son de las potencias. 1 partido por n elevado a 1 partido por n. Eso es la raíz enésima de la raíz enésima de A. Raíz enésima va a ser así. Y por las propiedades del exponente, esto es igual a 1 partido por m por n. Entonces esto es m por n, la raíz enésima de A. Ya, de esa forma. Potencia de una raíz, entonces la raíz enésima de A elevado a m, ¿cierto? Va a ser exactamente esto de aquí. Y eso pasa porque la raíz enésima de A con potencia m va a ser igual a A elevado a 1 partido por n elevado a m. Y tengo la potencia exponente de exponente, entonces esto me queda m partido por m. Y entonces esto me puedo escribir A por m va a ser igual a 1 partido por n. Es igual a la raíz enésima de A elevado a la m. Y la descomposición o composición de raíces va a ser también así. O sea, si yo tengo un número sin raíz, ¿cierto? Para poder entrar, hay que elevarlo a la n, que va a ser el mismo índice de la raíz. Nicolás, dígame. Profe, perdón, disculpe que acabo de llegar, que pensé, juré que era mañana la clase. Ahora hay que poner presente en el chat, ¿no? Para los Sí, que recién entraron. sí, por ¿Sí? favor, ponga presente. Ya, Sí, muchas gracias. ya. Entonces, vamos a hacer esta simplificación. 243 elevado a 0,2 menos 17 por 9 menos 3 medios. Hay un menos ahí que no parece y menos un tercio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar este decimal en una fracción en primer lugar, ¿ya? Y vamos a tratar de ver que si este es un número con una cierta potencia, eso nos va a ayudar bastante. Entonces, 243 en realidad va a ser igual a 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 es 243. Y 0,2 es igual a 2 partido por 10. Y si lo simplifico es un quinto. Así me queda un quinto. 17, bueno, me queda 17 y 9 es como 3 elevado a 2.
Yo lo puedo escribir así, menos 3/3, menos 1/3. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a multiplicar las potencias. Entonces me queda 5 por 1/5 y 2 por menos 3/2. Entonces se me pueden simplificar los 5 y los 2, ¿cierto? Y me queda 3 elevado a 1 y 3 elevado a menos 3. Como hay un signo negativo acá, puedo escribirlo así. 1/3 elevado a 3, ¿cierto? Y me queda de esta forma. Que si uno lo desarrolla es 1 partido por 27avos. Entonces tengo 3 menos 17 partido por 27avos, ¿cierto? Y todo eso elevado a menos 1/3. Puedo resolver aquí, así que voy a restar. Entonces tengo que multiplicar por 27 arriba y abajo al 3, ¿cierto? Para que tengan denominador común. Y me va a quedar entonces el resultado 64/27avos. Y hago 3 por 27, que es 81, y 1 por 27, que es 27. Tengo denominador común, ¿cierto? Y entonces me queda 81 menos 17, que es 64. Aquí hay un signo negativo, ¿cierto? Por lo tanto, eso quiere decir que voy a cambiar de lado. Y me va a quedar en realidad 27 partido por 64avos, elevado a 1/3. Bueno, aquí no me gusta cómo lo hacen, así que lo vamos a hacer aquí al lado. Y esto entonces igual a 3 por 3, 9, 3 por 9 son 27. Esto es 3 elevado a 3. Y esto es 2 elevado a 6. Y esto está elevado a 1/3. Y entonces, vamos a pararlo aquí. Entonces esto me queda 3 elevado a 3 por 1/3, partido por 2 por 6 por 1/3. Está elevado a 1/3, entonces se multiplica ahí y acá, las dos potencias. Y tengo los dos tercios que se me van y aquí me queda con un 2. Me queda 3 elevado a 2 elevado a 2, es decir, 3/4. Ahí queda. O si quieren, podemos tomar de inmediato la raíz cúbica de 27 64avos y la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de 64 es 4. ¿Ya? Pero eso es para saber si uno se sabe las raíces cúbicas, pero no es tan fácil saberlas todas, ¿cierto? Así que podemos seguir con las propiedades de potencia y llegar al mismo resultado. Calculemos este valor. La raíz de 20 más la raíz de 80 menos la raíz de 45 partido por la raíz de 5. Entonces, claro, 20 es 4 por 5, 80 puede ser 16 por 5 y 45 es 9 por 5. ¿Qué tenemos en común en estos tres? Es que este es un cuadrado, este es un cuadrado y este es un cuadrado, ¿cierto? 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Entonces, esto lo podemos escribir así. La raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 5. No podemos separar las raíces, ¿cierto? Entonces va a ser la raíz de 16 por la raíz de 5 menos la raíz de... no, es 16. Tengo que colocar 4 al cuadrado. 4 al cuadrado y este es 3 al cuadrado por la raíz de 5. Por la raíz de 5. Entonces aquí me queda, se me va S con S con S y S con S. ¿No? El cuadrado con el índice y la raíz son iguales, así que se van y me queda 2 por raíz de 5, 4 por raíz de 5, menos 3 por raíz de 5. Ok, me queda aquí. Me queda 4, 5, 6, menos 3 son 3. 3 raíz de 5 partido por raíz de 5. Se me van eso y me queda 3. Ya, entonces fíjense que aquí usamos la propiedad de las raíces que las podemos separar, ¿cierto?
encontramos un pedacito que tiene una raíz cuadrada exacta, entonces los podemos despejar de la raíz y dar el valor que queremos. Otra forma de las raíces es la racionalización, porque fíjense que, en primer lugar, esto de aquí es un número racional. Que uno podría decir que sí, porque es una fracción, ¿cierto? Pero no solamente necesito que sea fracción para que sea un número racional. ¿Qué necesito además? Pueden escribir si quieren o me pueden hablar, no hay problema. Si Dora dice ser un número entero en el denominador. Pero no solamente en el denominador, Isidora, tiene que ser en el numerador y en el denominador. Uno puede definir los racionales como los valores P partido por Q, tal que P y Q pertenecen a los enteros. ¿Ya? Eso es el conjunto de los racionales. Entonces necesito que arriba en el numerador sea un racional, un entero, perdón, y abajo también. Aquí es un entero, ¿cierto? Pertenece a los enteros, pero aquí no pertenece a los enteros porque tengo una raíz de 3. Entonces en realidad esto no es un número racional. Eso va a ser un número irracional. Una raíz, ¿cierto? Con decimales infinitos, no exacto. Ya, pero de igual forma, tener en el denominador raíces no es conveniente porque no sé exactamente cuánto vale ese número. O sea, habría que meterlo en la calculadora y calcular cuánto es raíz de 3, le sumo 3, y al 3 le divido ese valor, ¿cierto? Y me da el valor que quiero. Pero para la operatoria algebraica, valores así no son buenos. Entonces lo que tenemos que hacer es racionalizar. ¿Ya? Racionalizar quiere decir que tratar de hacerlo lo más racional posible. ¿Ya? Y una de las cosas para que sea racional es que el denominador sea un número entero. Eso es como importante. Acuérdense que nosotros para poder sumar números racionales necesito tener el denominador igual, ¿cierto? Y que son valores enteros. Entonces como que trabajamos más con el denominador que con el numerador. Entonces queremos que este número se parezca lo más posible a un racional, aunque no lo sea, para poder trabajar con él, poder sumarlo o hacer cualquier operación con él. Para ello necesitamos racionalizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que multiplicar por un 1. Esto es un 1. Así que este número va a ser equivalente al resultado que me da. Son equivalentes los dos números, así que vale lo mismo. Lo único que lo estoy escribiendo de una forma diferente, ¿cierto? Para poder entenderlo mejor. Y me acuerdo un poco de suma por su diferencia, ¿cierto? En la estructura algebraica. Y vemos de que si tengo el valor 3 más raíz de 3, lo que vamos a multiplicar para poder sacar la raíz es el mismo pero con signo cambiado. ¿Ya? Porque si se acuerdan, que tengo x menos y por x más y, ¿cuál es el resultado? Entonces, x cuadrado menos y cuadrado. Entonces tengo los dos valores al cuadrado y no hay doble producto. Y entonces así puedo sacar las raíces si es que las tiene el x o el y. Entonces esa es una buena forma de eliminar las raíces. Sumar por su diferencia, suma por su diferencia, ¿cierto? Para poder encontrar un denominador entero. Y eso es lo que se hace. Para que sean equivalentes, hago esto mismo en el denominador y lo mismo en el numerador. Se multiplico aquí abajo, me queda 3 al cuadrado
menos, ¿cierto? Raíz de 3 por raíz de 3, que va a ser 3. 9 menos 3 son 6. Le ponemos 2 por 3 porque lo vamos a simplificar seguramente. Y arriba es 3 por este valor, 3 por 3 menos raíz de 3. Pero como me dio 6 o 2 por 3, entonces no lo voy a multiplicar. Lo mejor me conviene es simplificar por 3 de inmediato. Y entonces el número equivalente, más, que se parece más a un racional al que teníamos, es 3 menos raíz de 3 partido por 2. Este, voy a repetir nuevamente, este no pertenece a los racionales. ¿Ya? ¿Por qué no pertenece a los racionales? Porque el denominador ya es entero, ¿cierto? Bueno, porque necesito que el denominador y el numerador, los dos sean enteros. En este caso el numerador no es entero. Pero ya podemos trabajar mejor, ¿cierto? Con esos valores que con solamente en el denominador. Así que esta es otra forma de trabajar las raíces cuando tenemos un número de esa forma y necesitamos racionalizar. Problema resuelto. Entonces, el área total de un cubo es de 150 metros cuadrados. Calcular la medida de sus aristas y su volumen. Entonces, calcular la medida de su arista y su volumen. ¿Cómo calculamos la medida de la arista? Bueno, para resolverlo mejor, vamos a usar los 4 pasos de Paul, ¿ya cierto? Y vamos a identificar en primer lugar los datos. ¿Qué datos me dan? Me dan que es un cubo. El área total del cubo es de 150 metros cuadrados. Eso es los datos que me dan. Por lo tanto, tengo el cubo, ¿cierto? Y el cubo dice, por ser cubo, ¿cierto? No, ¿qué pasó? Ya, entonces, por ser cubo, nunca me van a salir una recta. Esto vale supuestamente A, y este de acá también vale A, y este de acá también vale A. Es un cubo, así que tengo los tres lados iguales. Y el área del cubo, entonces, A al cubo es igual a 150. Eso me da los datos que tengo. El segundo paso es plantear el problema. El planteamiento del problema se hará en base a la pregunta. Siempre se hace en base a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida de la arista y volumen del cubo? Ah, porque aquí es el área, ¿no? Perdón, es el área, no es el cubo. Me equivoco. Esto es A cuadrado. Es el área del cubo. Del cubo. Entonces, ¿cuántas áreas hay? Tenemos una cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 por A cuadrado es igual a 180. El área es el área de cada cara. Tenemos 6 caras, así que me da eso. Ahí sí. Entonces me piden por el tamaño de la arista y del volumen. Si A es la arista del cubo, y dado que el área del cubo corresponde a la suma de las áreas de las 6 caras, se determinará el valor de la arista como sigue. A va a ser el área total dividido por 6. A es igual a la raíz cuadrada del área total partido por 6. Entonces luego para determinar el volumen, el valor de la arista se elevará al cubo, ¿cierto?
El volumen va a ser A al cubo. Claro, fíjense que aquí me dio el área del cubo, ¿cierto? La suma de las caras, son 6 caras. Entonces, si yo despejo aquí el A cuadrado, va a ser el área total, 150 partido por 6. Entonces, va a ser la raíz de 150 partido por 6. Y eso es lo que me da el planteamiento del problema. Vamos a resolverlo. Entonces, si A es eso, que A es igual a la raíz de 150 partido por 6, es decir, 150 partido por 6 son, ¿cómo podemos? Miren, a ver, 3. Queda 2 y 3 por 5 son 50. Y entonces voy a simplificar por 2 y me queda 25 partido por 2. Por eso A es igual a la raíz de 25. Pero 25 es un cuadrado, ¿cierto? Así que A es 5 metros. Y entonces el volumen va a ser 5 elevado a 3, es decir, 125 metros cúbicos. Ahí está la ejecución. Todo el mundo termina ahí, pero falta un paso, la respuesta. Y entonces la respuesta sería, la medida de la arista del cubo es 5 metros y el volumen de este 125 metros cúbicos. Ahí sí que está el ejercicio completo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Benjamín, No, profe. ¿no? Tengo varias consultas. Ya. No se supone, esta clase no se supone que la íbamos a hacer mañana. Sí, pero Me, nos me- me había confundimos. confu- Sí, nos confundimos todos, porque yo tengo 2 clases recuperativas, pues, y mañana voy a hacer la de la sección B58, ¿Y cómo sabemos eso nosotros? porque en el Drive, ¿Ya? donde están los links de las clases, ahí salía al lado el día y la hora de la recuperación. Entonces ahí se van actualizando Sí, las clases. Ya. sí. Y entonces hoy Y día esta toca clase la de hoy día y mañana voy a repetir esta porque es para el otro grupo. ya, y entonces esta ya estaríamos en la unidad uno, ¿o no? ¿Esa sería como el término de la unidad uno? Está el término de la unidad 1 y ahora voy a empezar la unidad 2. Sí, Ya. Ya listo eso. ya. ¿Alguna otra duda más? ¿No? Mm, Se perdió en el volumen. ¿Ya? ¿En qué sentido se perdió? ¿No sabe lo que es volumen o qué? No sé qué quiere decir que se perdió en el volumen, Isidora. ¿De dónde sacó el volumen? Ya. El volumen está dado, tenemos que saber cuál es el volumen del cubo, ¿cierto? Acá. Tenemos el cubo y me dan el área total del cubo, ¿ya? Nosotros tenemos un cuadrado, ¿cierto? El área del cuadrado es todo esto. El cuadrado va a tener lado A y lado A. Entonces el área es A cuadrado, ¿cierto? Pero si ahora en vez de tener un cuadrado tenemos un cubo, ¿ya? Entonces este es el área del cuadrado. Entonces si ahora queremos el área, pero del cubo, esto va a ser S, va a ser A cuadrado, pero se va a repetir 6 veces, ¿cierto? S, el de atrás, el del otro lado, el de abajo. Son 6 caras. Así que es 6 a cuadrado. Pero también tenemos otra medición para el volumen. Y esa medición es, o sea, tenemos otra medición para el cubo. Esa medición nueva es el volumen. Y el volumen lo que hace es multiplicar los lados. Ahora voy a tener 3 lados o 3 aristas. Volumen. Voy a tener
una A por A por A. Largo, ancho y fondo, no sé. Entonces va a ser A por A por A. Y entonces me queda A cubo. Ese siempre es el volumen de un cubo. Nosotros tenemos un paralelepípedo así, ¿cierto? Entonces va a tener lado A, B y C. Y su volumen va a ser entonces A por B por C. ¿Ya? Pero como aquí el cubo, todos sus lados o sus aristas son iguales, ¿cierto? Entonces son A al cubo. ¿Se entiende, Isidora? Esa es la fórmula del cubo. Ahora, ¿cómo lo saca el ejercicio? Como me dan el área total, ¿cierto? Es decir, el área total es 6 a cuadrado. Yo sé que 6 a cuadrado es 150. Y de ahí entonces puedo despejar el valor de A. Y si tengo el valor de A, lo reemplazo en el valor del volumen y me doy el volumen total. ¿Se entiende ahora? Qué bueno. De nada. Así, para eso es esta clase, para que yo pueda explicar y si tienen duda me preguntan más nomás. No se preocupen. Pues ya andamos medio atrasados, pero bueno. Entonces, esta es la clase de la primera semana. Y a ver, ya. Y entonces ahora vamos a entrar a tenemos que seguir con las de la semana 2. Esto tendría que ser las 3. ¿Por qué no la? Yo me acuerdo que la bajé. A ver, estoy buscando. Ah, entonces la clase 3 es de álgebra. Ahora vamos a pasar a otro tema. Y no sé por qué se me fue. Vamos a ver de nuevo. Ahí sí. Entonces, álgebra. Vamos a ver. Álgebra, definiciones y operaciones. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el objetivo, el contenido, reforzamiento y resolución de ejercicios. El objetivo de aprendizaje es utilizar expresiones algebraicas para la resolución de problemas en diferentes contextos, en contextos diversos. Entonces, el contenido van a ser conceptos de básica de álgebra, suma y resta de expresiones algebraicas, multiplicación de expresiones algebraicas, productos notables y ejercicio de problemas resueltos. Además de las propiedades de potencias. Ya lo habíamos visto recién. Entonces, lenguaje matemático. Entonces, el lenguaje matemático, vamos a verlo de esta forma. Vamos a ver un ejemplo. El cuadrado de la suma de dos números. Lo podemos escribir en palabras o escribirlo matemáticamente. Tengo dos números que no sé cuáles son, en este caso X e Y, ¿cierto? Y estoy sumando y voy a elevar al cuadrado. Entonces el cuadrado, aquí está el cuadrado, de la suma de dos números, X e Y. Así que en esa frase está todo lo que puedo interpretarlo, ¿cierto? En esa expresión algebraica. A es un número real. Entonces voy a decir que A pertenece a ese conjunto. Fíjense que las palabras son como mucho más largas que el contexto matemático.
un tercio de la suma de dos números es mayor que su producto. Es decir, lo que estoy diciendo, R más S tercio es mayor que R por S. Son dos formas de decir lo mismo, con palabras y en forma matemática. Entonces, el lenguaje matemático o notación matemática es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente conocemos como en el lenguaje natural. Estos símbolos representan un concepto, una relación, una operación o una fórmula matemática según ciertas reglas que vamos a determinar. ¿Ya? Entonces, como les mostraba en el ejemplo, podemos escribirlo en nuestro lenguaje natural, que son las palabras, ¿cierto? Y lo podemos reinterpretar en una forma matemática. Bueno, ¿qué cosa es el álgebra? Álgebra es el área de las matemáticas que trata de las cantidades en general, representándolas por medio de letras, números y otros signos para hacer referencia a múltiples operaciones. Pero como ustedes ya deben saber o pueden darse cuenta ya después de tanto tiempo estudiar matemáticas en el colegio, es que en realidad uno habla de matemática y en matemática se ven varias cosas. Por ejemplo, se ven los números, se ven estas expresiones con X e Y, ¿cierto? Con letras, pero que hay suma entre medio. También está la geometría, con todas sus partes geométricas. Vemos probabilidad y estadística, que también es otra parte de la matemática. Entonces se les llama áreas diferentes. Y entonces el álgebra es una de estas áreas, ¿cierto? Que va a tratar lo que les decía con letras y números y operaciones entre ellas. Las cosas como más locas, que uno dice, uy, estoy sumando letras. Esa es el álgebra. Por ejemplo, un término algebraico puede ser menos 5x a la n. Entonces, tengo un factor numérico, tengo una parte numérica, y tengo un factor literal. Si junto esas dos, tengo un término algebraico. Ya, si tengo un factor numérico solo, es un número. Tengo un factor literal, ahí sí podría decir que es una parte del álgebra. Ya, pero las dos asociadas ya me hacen un término algebraico un poco más general. Y una expresión algebraica puede ser esa de ahí. 12c cubo menos 3t más 7pi partido por 5x. Fíjense que una cosa aquí, S y T y X son las letras. Y 2, 3 y 7pi son números. Acuérdense que pi es un número. El número es un número irracional. Pero como estoy sumando letras y números, dividiendo y no sé qué, entonces va a ser una expresión algebraica. Bueno, las expresiones algebraicas se pueden asociar de dos formas. Monomios y polinomios. Monomios y polinomios. Tiene que ir con acento, pero bueno. Monomios y polinomios. El monomio es una expresión algebraica de un solo término. Como en el primer caso. Este es un monomio. Y bueno, si tuviéramos... sí, puede ser también. Que aquí no se nota, pero aquí es un polinomio. En realidad, el polinomio se puede escribir así. Dice, un monomio, por ejemplo, puede ser 2x5. Y un polinomio dice dos o más términos. Entonces tengo 2x5 y le voy a restar 7x4. Esto ya es un polinomio. Pero los polinomios se pueden subdividir en dos. En binomios, en trinomios. Bueno, en realidad en tres también. Y polinomios que se dicen en general. O más de tres. ¿Ya? En particular, podemos trabajar en binomios y trinomios. Estos son los que tienen dos términos, como en este caso 2x a la quinta menos 7x a la cuarta. Y el trinomio va a ser como un medio x6 menos raíz de 2, x8 menos 4x. Ahí ya tengo tres términos algebraicos, así que es un trinomio. La operatoria de ella, sumas y resta de términos algebraicos, es
Sumamos y restamos término algebraico usando las propiedades numéricas de los números reales. O sea, para hacerlo se debe considerar la agrupación o reducción de términos semejantes, y esto se realiza sumando los coeficientes numéricos y conservando la parte literal en común. Por ejemplo, este de aquí. Fíjense que aquí yo tengo este y este en la parte literal, AB cuadrado son iguales. Y acá también tengo un AB cuadrado. Entonces voy a colocar AB cuadrado y voy a sumar los números. 7 menos 4 menos 1. Después tengo AB, voy a poner más. AB, y entonces tengo el 2, ¿cierto? Tengo aquí el 2 más 1 y nada más. Menos 11A, no hay ningún A más, así que no hay ningún número tampoco, solamente el 1, así que se deja ahí. Entonces 7 menos 4 son 3, menos 1 son 2, AB cuadrado más 3AB menos 11A menos 1. Entonces esa es la expresión algebraica que queda. ¿Listo? Escribí igual que yo. Aquí lo tenía. Entonces queda así. Y así lo puedo reducir los términos que yo necesito. Entonces dice, en otro ejemplo, CAP igual a 3A más 2B menos 4C y Q 5B menos 4A más 2C. Entonces dice, determine Q menos P menos Q. Entonces, tengo este valor de aquí es Q, ¿cierto? Y este es P. Luego entonces aquí es P y este de aquí es Q. Y entonces puedo terminar bueno, aquí hay un signo menos y va a cambiar el signo de todas las operaciones acá adentro, ¿cierto? En los dos lados. Y entonces me va a quedar menos 3A, menos por más es menos 2B, menos por menos es menos 4C, menos 5A más 4A y menos 2C. Sí, Benjamín. En esas ocasiones se puede resolver, o sea, ahí se puede resolver el paréntesis primero y después el número que quede. Ah, pero no. Ah, no. O sea, si fuera multiplicaciones, se podría resolver el paréntesis primero y después el número que quede se le pone el menos nomás, ¿cierto? ¿O Claro, no? pero en este caso no se Como son puede sumas, resolver. no se pueden. Sí, Sí, pues como son sumas no se puede, más que tengo A, B y C, no hay como término en común, nada. Entonces hay que hacer primero el signo, ¿cierto? Para poder eh, sacar ese paréntesis y ver qué términos semejantes hay. Por puede ejemplo, semejar. aquí, claro, acá tengo el menos 4 y el menos 4A y el menos 3A, así que eso los puedo agrupar. El 5B y el menos 2B y el 2C con el 4C. Y acá también hago lo mismo, 3A con 4A, 2B con 5B, y menos 4C con menos 2C. Entonces los agrupo, claro, y ahí me da 5 menos 2 son 3. Menos 4 más 3 son menos 7. Y 12 más 4C son 6C. Ahora, ese está en este paréntesis de aquí, ¿cierto? Y ahora tengo este otro paréntesis. Y entonces voy a sumar los A. Me quedan 7A menos 3B, ¿cierto? Y menos 4C y menos 2C son menos 6C. Entonces ahora tengo nuevamente el signo menos y voy a sacar paréntesis. Entonces saco los paréntesis, al principio queda igual y este signo menos cambia el signo a todos. Entonces me queda menos 7A más 3B más 6C. Cambio los tres signos. Y ahora hago términos semejantes, ¿cierto? Junto los 7 son menos 14, junto los B son 6 y junto los C son 12C.
Así que ese es el resultado final. Entonces podemos multiplicar expresiones algebraicas, monomio por monomio, por ejemplo, y puedo entonces, si tengo un monomio, como este, un poco más grande y este más grande, ¿cierto? ¿Cómo voy a multiplicar esos dos monomios? Multiplico los números, ¿cierto? Y después veo como si fueran potencias. El que tiene base igual, ¿cierto? Se mantiene la base y sumo los exponentes. Pienso como si fueran potencias. Multiplico los números, ¿cierto? Y multiplico ahí todo lo que sea parecido. En este caso no hay a la cuarta más que S, así que queda así, ¿cierto? El M tengo S y este, entonces sumo las potencias y los X los sumo las potencias también. Y entonces la multiplicación sería eso. Ahora si tengo un monomio por un polinomio, por ejemplo así, 2A por esto de aquí. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar el 2A en cada uno de ellos. Ah, bueno, lo hice con flechitas más bonitas. ¿Ya? Entonces multiplico cada uno de ellos y por lo tanto me da el resultado. Y lo hago igual como si fuera el monomio con el monomio. 2A por 5A me queda 2 por 5 son 10 y A por A son A cuadrado. 2 por 2 son 4 y A por Z sería AZ. Y así sucesivamente. Y ahora polinomio con polinomio, bueno, multiplico el X por cada uno de ellos. Y después multiplico el 3 por cada uno de ellos del otro polinomio. Y entonces al multiplicarlo me va a quedar que X, en este caso me queda X por esto. Entonces de nuevo hago lo mismo que antes, ¿cierto? X por X cuadrado me queda X cubo, X por 2X, 2X cuadrado y X por 7 es 7X. Y eso lo hago lo mismo acá y me da eso. Ahora veo términos semejantes. A ver, no hay un X cubo, no hay ninguno, así que me queda X cubo. Después tengo 2X al cuadrado más 3X cuadrado. Lo sumo y me queda 5. Después junto los X son 13. Y luego el número que es 21. Bueno, nosotros habíamos hecho este ejercicio antes, ¿cierto? Me pedían P y Q y me decían, lo que hicimos fue reemplazar Q, reemplazar P y ver lo que da. Pero una observación es que podemos ver y reducir la expresión antes de resolver. Claro, tengo aquí un menos, así que va a ser Q menos P por menos P más Q, ¿cierto? Y entonces en realidad esto es 2Q menos 2P. Y esto es mucho más fácil de resolver que lo otro anterior que teníamos un 1 y después empezamos a tener muchos paréntesis entre medio con signos negativos que empezamos a resolver. Es decir, podemos hacer Q menos P y después lo multiplicamos por 2. Y ese sería el resultado más fácil. Y entonces tenemos Q menos P, que es esto de aquí, lo vamos a multiplicar por 2, ¿cierto? El signo menos de aquí va a pasar y sale del paréntesis. Y bueno, sumo los B, sumo los A y sumo los C, ¿cierto? Y me queda de esa forma. Ahora tengo que multiplicar por 2 cada uno de ellos y me da el resultado. Si se fijan, es el mismo resultado anterior. 4A menos 4A más 6B más 12C. Así que a veces es mejor tratar de reducir cosas que ya tenemos, ¿cierto? Para no hacer tanta operación o que llegar y empezar a reemplazar de inmediato y trabajar. Pero llegamos al mismo resultado. ¿Dónde está? Pero antes no lo podíamos hacer porque lo teníamos acá.
Menos 4A más 6B más 12C. ¿Ya? Ahí está. Y entonces la otra forma de hacerlo va a ser como la mostramos acá. Menos 4A, 14, menos 14A más 6B más 12C. Ese mismo resulta. No sé si tienen dudas, consultas. No, profe. ni- No, profe, no hay dudas. Ya, qué bueno. Bueno, de nuevo estamos atrasados con la materia, pero bueno. Estamos lentos, pero seguros. Ya. No, mañana no nos vemos. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? El jueves, ¿cierto? Dígame. Profe, entonces en el drive este es que aparece matemática, pero supongo que cada día van actualizando esto, ¿cierto? Lo de los links de Zoom. Sí. O sea, los links Ah, de ya. Zoom son los mismos. Debería haber otro drive o no sé qué que van a colocar con las clases. Ah, ya, es que aparece de matemática y en nosotros el B37 aparece el martes, pero el martes nos toca gestión personal, creo. Entonces, debe ser eso, supongo. Sí, debe ser eso. Sí, Ah, ya. Araceli, si mañana, el jueves tenemos clase porque nosotros tenemos clase el lunes y jueves. Y esta clase fue la que no tuvimos el lunes pasado, así que era de recuperativa. Eso. Así que nos vemos esta semana, nos vamos a ver 3 veces. Que estén bien. Chau. Chao, profe, gracias. Chau. Chao, profe, Chao, profe, que esté bien. cuídese. Chau, Gracias. profe. Chau.